Hoy le quiero compartir una palabra que le he titulado Calle las voces. ¿Cuántos de nosotros escuchamos voces que se levantan a diario y voces que se llaman escasez, enfermedad, preocupación, temor, ansiedad? Esos son gigantes que se levantan en contra de nuestra fe. Y eso le pasaba al pueblo de Israel. En el libro de Acá lo tengo, permítame. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, encontramos la historia de David cuando mata a Goliat. Goliat era un gigante que medía 6 codos, dice ahí. Bueno, como unos 3 o 4 metros de alto. Y él venía y atemorizaba al pueblo de Israel con palabras. Pero el pueblo de Israel estaba en el valle de Ela, sobre un monte, y los filisteos sobre otro monte, y en medio estaba el valle. Resulta que este paladín, este hombre llamado Goliat, salía cada día a decir lo siguiente a todos los soldados del pueblo de Israel. Si hay un hombre entre ustedes que venga y me venza, nosotros le serviremos y viceversa, ¿verdad? Y si nosotros si yo soy vencido, le serviremos a ustedes. Entonces, este hombre, como era tan alto y temible, fuerte, armado, el pueblo de Israel se veía a sí mismo y se veía pequeño. Eso es lo que sucede cuando enfrentamos una tormenta, cuando enfrentamos una noticia inesperada y vemos que es demasiado grande. Ponle el nombre que tú quieras. Puede que se llame quiebra financiera, puede que se llame escasez, deuda. Y vemos que eso amenaza fuertemente, esa voz viene a diario y nos dice lo que nos va a pasar. Esos son gigantes y esas voces tienes que enmudecerlas, tienes que callarlas. Pues David estaba en casa y sus hermanos eran soldados del pueblo de Israel, trabajaban para el rey Saúl y ellos escuchaban a este gigante. Más sin embargo, viene el papá de David y le dice, llévale comida a tus hermanos y ve y me cuentas cómo están ellos o cómo está la guerra. Entonces David va de camino y va en busca de sus hermanos para llevarles el encargo de su padre. Cuando en eso ve al gigante, David era un jovencito pequeño de estatura y escucha que este filisteo sale a, a atemorizar al pueblo de Israel. Pero como David creía en Dios, David era un hombre que confiaba en Dios, bueno, un jovencito, pero tenía él la certeza porque seguramente él ya había pasado por problemas parecidos o más grandes. Entonces, su fe estaba, wow, era una adrenalina, era un poder así que cuando escuchó a este gigante se indignó, se molestó porque le irritó su voz. Y muchas veces estamos como el pueblo de Israel, escuchando esas voces de esos gigantes. Y él no le llamó gigante, dijo así David. ¿Qué se cree este filisteo incircunciso? Hoy Dios me va a entregar a mí su cabeza. ¿Se imaginan ustedes? Ay, no, yo un día dije eso. ¿Y saben qué pasó? Yo enfrenté a un gigante llamado miedo. Y le dije, no te tengo miedo, le dije. Y ahí se derrumbó ese gigante. ¿Saben qué dijo ese gigante o ese filisteo incircunciso? Ve, hasta el miedo me perdiste. ¡Ah! Así me dijo la voz del enemigo. Y eso fue lo que pasó. Dios le dio la victoria a David. Él, el adolescente pequeñito, lo enfrentó. Lo que te quiero decir es que derribes y le digas a esa voz, el Padre que tienes que pelea por ti, no estás solo. El tiempo se nos acabó, nos vemos a la próxima, así que no te